Vamos a seguir nuestro estudio sobre las guerras de la toma de Canaán. En ese estudio, una vez más, vamos a ver la soberanía de Dios y esa soberanía siempre con el trasfondo de la gracia maravillosa. Así que ven y vamos a comenzar un nuevo estudio de la palabra de Dios. Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo a mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 5, que trae como título Dios peleará por ustedes. Y el verso para memorizar, usted puede acompañarlo en pantalla. Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Josué capítulo 10, verso 42. Una de las cosas difíciles de entender es la necesidad de guerra. ¿Está bien? Mucha gente, cuando yo hablo así sobre Biblia, en especial gente que no sigue la fe, la religión, me preguntan, pero si Dios es amor, ¿por qué mandó destruir esos pueblos? ¿Por qué mandó hacer guerra? ¿No pudiera haber encontrado otra tierra para el pueblo? ¿No pudiera haber puesto el pueblo de Israel en otra situación que ellos no tuvieran necesariamente que guerrear con esa gente? Y queridos amigos, queridas amigas, permítame decirle esto. Es imposible entender por qué Dios hace lo que hace. Nosotros tenemos muy poca información y nuestra capacidad de entendimiento es muy limitada. Querer entender y estar de acuerdo con todas las acciones de un Dios que puede ver todas las cosas es un poquito de arrogancia, por decirlo así, ¿sabes? Por eso que Dios nos llama a confiar y depender de Él. Para mí también me parece un poquito raro, un poquito violento, un poquito desnecesario de que esas guerras tuvieran que tener lugar. Pero yo no soy Dios y yo no puedo ver las situaciones, yo no puedo ver los contextos. Por eso nunca ha sido tan importante como en nuestros días confiar en Dios, confiar en su palabra, pedir su orientación para que mis decisiones siempre sean mejores, siempre sean más productivas. En el estudio de esta semana vamos a tratar de dar un vistazo al trasfondo de esas guerras, pero siempre, siempre, siempre teniendo en cuenta algo: el conflicto entre el bien y el mal. Este estudio nos está ayudando a mirar más al gran conflicto y a tenerlo en cuenta. Recuerda siempre, tú no eres tú nomás, tú eres un premio, tú eres el trofeo del conflicto de los siglos, del conflicto entre el bien y el mal. Nosotros vivimos y ese es el trasfondo de nuestra historia. Por eso es muy importante hoy día tomar una decisión firme de seguir confiando en Dios y seguir avanzando con Dios. ¿Está bien? Avanza con Él y vas a ver cómo las cosas poco a poco se van a ajustar. Y aunque no entiendas todo hoy día, pues no hará falta. Un día llegaremos al cielo y tendremos, en fin, todas las respuestas que buscamos. Un pueblo no puede ser más santo que su Dios. ¿Entiende eso? Yo no puedo ser más santo de aquel Dios que yo elijo para ser el Dios de mi vida. Ese es el concepto, es uno de los conceptos que vamos a trabajar para tratar de entender por qué Dios mandó destruir los habitantes de Canaán. Y más adelante vamos a ver que Dios no mandó destruirlos, que el plan era diferente. Pero este concepto es un concepto muy fuerte. Yo no puedo ser más santo de aquello a quien yo dedico mi admiración. Y queridos, el pueblo cananeo era completamente corrompido, completamente. Es incuestionable ver cuán malos, cuán homicidas, cuán inescrupulosos eran los habitantes de Canaán.
La cantidad, historiadores muestran hoy día registros de cuántos niños fueron sacrificados en sacrificios idólatras, como la promiscuidad aumentó, creció, o mejor surgió. Los conceptos de promiscuidad para adoración brotan de los tiempos de los cananeos. Eso todo muestra la depravación de ese pueblo. Más adelante vamos a entender un poquito qué es lo que Dios propuso a este pueblo. Pero es importante entender que yo jamás seré mejor de lo que aquello que yo adoro o admiro. De ahí la importancia de saber, ahora trayendo para nosotros aquí, de ahí la importancia de saber a quién estoy admirando, a quién estoy siguiendo. En esos tiempos de medios sociales es muy, pero muy importante saber a quién sigo, qué tipo de material estoy viendo, qué tipo de persona estoy acompañando. Por veces yo recibo videos de personas y veo los videos son de gritos, de una persona insultando al otro. Y si eso es todo lo que yo veo todos los días, yo tengo la impresión a través del estudio de la Biblia de que mi actuación será así. Por eso es muy importante que lo que yo veo, lo que yo acompaño, de lo que yo sigo, sea siempre para hacer de mí una persona mejor. Uno de los objetivos que yo tengo aquí en mi ministerio, en internet, mi esposa, mi padre, personas a quien yo admiro, es el siempre hacer con que las personas sean mejores. Ese es el objetivo. Por eso cuando yo invito a las personas a seguir mi canal, yo siempre las invito a tratar de mejorar y crecer. Lo que yo admiro es lo que me moldeará. Es lo que hará con que mis acciones, es lo que influenciará mis acciones y mi procedimiento. En el caso de los cananeos era la idolatría. Y Dios expulsa la idolatría no solamente de los cananeos, como también de los israelitas. Porque quiere que este pueblo lo adore a Él y que eso sea una profunda influencia en la vida de esas personas. Y ahí te dejo la pregunta para que contestes en los comentarios. ¿Cuál es la influencia que está moldeando tu vida? Contesta en los comentarios, por favor. Te puedo hacer una pregunta y me prometes que me vas a contestar de manera honesta. Aquí viene. Tú, te puedo tutear, te puedo decir tú. Bueno, tú confías en Dios de verdad. Esa es una de las preguntas más hechas, más contestadas, pero menos meditadas. Confío en Dios. De verdad confío en Dios. Confiar en Dios, queridos, es aceptar que Él está en el control de las cosas, aunque las cosas estén fuera de control. Aunque yo no pueda ver sentido, aunque yo no pueda entender, y en especial, aunque yo no esté de acuerdo, confío en Dios, creo en Dios de verdad. La lección de la escuela sabática del día lunes, va a mostrar Dios como un juez supremo. Un juez que no puede ser sobornado, un juez que conoce todas las evidencias, todas las pruebas, todos los testigos. Es un juez justo, un juez soberano, un juez implacable, un juez muy firme en sus decisiones. Para muchos, esta inflexibilidad de Dios parece un radicalismo, pero aquí está, y hay que volver a eso otra vez, el trasfondo de toda la historia humana es el conflicto entre el bien y el mal, donde no hay posibilidad de tercera opción. O soy de Dios o no soy de Dios. O estoy en Él o no estoy en Él. O estoy en Él o estoy en contra de Él. Por eso vuelvo a la pregunta. ¿Confías en Dios? ¿Estás dispuesto a creer de que todo lo de bueno que te pasa viene en las manos de Dios?
¿Estás dispuesto a creer? ¿Estás dispuesta a creer que todo lo de malo que te pasa también puede estar viniendo de las manos de Dios? ¿Estás dispuesto a creer de que Dios te ama cuando te da bendiciones o cuando permite que el dolor llegue? Porque confiar en Dios cuando todo está bien, pues es sencillo, es fácil. Es ir a la iglesia, levantar las manos y cantar. Pero confianza en Dios es mucho más que ir a la iglesia, levantar las manos y cantar. Confiar en Dios es creer y aceptar que Él es soberano, Él es justo, aunque yo no entienda, aunque yo no acepte. Creo que ese es el nivel de confianza que hace falta en nuestros días. Creo que es el nivel de confianza que usted y yo deberíamos luchar para restaurar en nuestro corazón. ¿Sabes que Dios nunca quiso expulsar los cananeos de Canaán? Esa no fue la intención. Es posible creer, mira qué cosa interesante, es posible creer que el mensaje del Dios de los cielos haya llegado al pueblo cananeo antes de Israel. En Deuteronomio, Dios dice que el pueblo de Israel eran los más pequeños de todos. Creemos que el mensaje de Jehová llegó a esos pueblos a través de patriarcas o a través mismo de profetas que no están registrados en la Biblia. La historia de la humanidad, la Biblia no cuenta toda la historia de la humanidad, cuenta la historia de esa porción de la historia humana. Creemos que los cananeos tuvieron la oportunidad de arrepentirse, de seguir a Dios, y no lo hicieron. Y veremos más adelante un poco más sobre eso. Pero cuando Dios entonces dio la tierra de Canaán a los israelitas, los cananeos deberían ser expulsados de la tierra, sacados, no muertos. Pero el mensaje era sencillo: si se van, vivirán. Si se quedan, enfrentarán la guerra. La decisión de los cananeos fue guerra. Su corazón estaba tan endurecido, estaba tan hecho piedra, que ellos nunca tuvieron la disponibilidad de hacerle caso a la voz de Jehová o al mensaje que el pueblo traía, para entonces hacerse a un lado y hacerse a un lado y dar esa tierra a los israelitas. Uno entiende, ¿no? Yo hoy día veo y pienso, bueno, probablemente yo también entraría en guerra. Pero el plan no fue la guerra, el plan fue esparcir, expulsar ese pueblo para que ellos vivieran en otro lado y entonces Dios pudiera establecer Israel ahí. Pero ellos rechazaron eso, ellos no quisieron, ellos quisieron guerra. Y queridos, este estudio me ayudó a entender algo muy interesante. Nosotros, ¿está bien? ¿Qué es lo que queremos? Dios nos dice así: mira, deja esto porque esto es pecado. Pero nosotros estamos viviendo tiempos donde queremos justificar el pecado en nombre del amor, de la aceptación, del respeto. Queremos justificar el pecado y eso es un problema. Pero Dios dice así: cuando venga a esta tierra, voy a destruir el pecado. Dios no viene a la tierra, Cristo no va a regresar a esta tierra para destruir al pecador, viene para destruir el pecado. Pero si yo, pecador, sigo aferrado al pecado, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? Si no quiero soltar mi pecado, si no quiero dejar mi pecado, yo eventualmente seré destruido también. Lo que le pasó a los cananeos debe ser una alerta para nosotros. Por eso mi mensaje, mi llamado hoy día es para que usted elija que el día de hoy sea el día de su liberación, donde usted va a decir: yo no quiero más vivir en pecado, yo no quiero más estar aferrado a esta mala decisión, yo no quiero más ser comandado por esta adicción, yo quiero tener una nueva vida en Cristo. ¿Está dispuesto a hacer eso? Bueno, llegó la hora de la libertad en el nombre de Jesús. El cristianismo es un estilo de vida radical. Voy a repetir, no me escuchaste mal. El cristianismo es un estilo de vida radical. No podemos creer de manera diferente.
El problema es que la palabra radical, radicalismo, ha tomado un tono muy negativo en los tiempos que vivimos, donde hay mucha gente radicalizada en la política. Se usa mucho la palabra radical como sinónimo de intolerante, como sinónimo de pesado, como sinónimo de odio. El radicalismo de la vida cristiana tiene como trasfondo el gran conflicto, pero se basa en que Dios no acepta porciones. O yo soy de Dios o yo no soy de Dios. Ojo, no estoy diciendo que o vivo sin pecado o vivo pecando, porque estas son cosas diferentes. Ser de Dios es intencionalmente buscarlo, intencionalmente querer estar en Él. Y si caigo, intencionalmente levantarme para estar con Él. Es mi deseo intenso de estar. Y porque quiero estar con Él, y aquí viene el radicalismo, yo hago a un lado cosas que me están alejando de Él. Por inocentes que estas cosas parezcan, yo hago a un lado cosas que me están alejando de mi deseo de seguir a Dios y de vivir una vida más cercana a Dios. Voy a hacer un paréntesis, porque aquí es donde nosotros los religiosos cometemos un gran error, que es de creer que nosotros, líderes de una iglesia, tenemos el derecho de listar qué es lo que me acerca de Dios y qué es lo que me aleja de Dios. Es por eso que muchas iglesias viven con una lista infinita de qué es pecado y qué no es pecado. Queridos, nosotros no podemos vivir así. Esa decisión, ella tiene que aportar mucho de mi comunión con Dios, de lo que yo vivo con Él, de los tiempos que yo paso en presencia de Dios. Si yo no estoy dispuesto a pasar tiempo en presencia de Dios, si yo no estoy dispuesto a pasar tiempo con mi Señor, yo naturalmente me voy a alejar. Y si las cosas que están conmigo me alejan de Dios, pues estoy en problemas. ¿Me entiende eso? Y es eso, gente, es eso lo que la lección quiere mostrar. De que un día, muy pronto, un día, el mundo será destruido. Un día el mundo será destruido. Y yo tengo que hoy día elegir de qué lado voy a estar. El pueblo de Israel, mira qué interesante, el pueblo de Israel era el pueblo que estaba del lado de Dios en esa primera conquista de Canaán, pero después Dios se puso en contra del pueblo por su idolatría. O sea, no es por Israel, es por Dios. Y si yo no quiero estar con Dios y quiero irme al lado de la idolatría, pues yo estaré en contra de Dios. ¿Se da cuenta de eso? Hoy día la decisión que tenemos que hacer no es si voy a la iglesia o no voy a la iglesia, no es buscar, a ver, qué cosas tengo que sacar de mi vida. Yo no creo mucho en esas desesperaciones, esas decisiones desesperadas de arrancar cosas de mi vida. Lo que yo creo es que si yo me acerco a Dios, yo tengo condiciones de saber qué cosas me están alejando a Él, evitarlas y reemplazarlas por cosas que me acercan a Dios. Y querido, lo único que deseo para tu vida es que tú tengas esa habilidad, la habilidad de tomar la decisión de radicalmente permanecer al lado de Dios. Los planes de Dios para nosotros, por veces, son difíciles de entender, difíciles de visualizarlos. Y querida amiga, querido amigo, es importante que usted reconozca eso. Conozco mucha gente que se frustra en la vida espiritual porque no entiende el porqué de las cosas. Voy a repetir lo que ya les dije al comienzo en los otros videos. Es imposible entender a Dios. Es imposible. Es imposible entender la voluntad de Dios. Es imposible entender los designios de Dios. Lo que sí es posible es confiar en Dios y creer que a través de Él yo puedo alcanzar victorias. ¿Por qué digo eso? Porque en la conquista de Canaán, el plan
era que el pueblo de Israel finalmente eligiera ser fiel a Dios a tal punto que se establecería en Canaán el reino del príncipe de la paz, el reino de Dios. El libro del profeta Isaías habla mucho de ese reino donde el león y el cordero caminarían juntos, ¿sabes? Donde de un sábado al otro todos vendrían a adorar a Dios. Ese verso habla de ese posible reino que sería en la tierra, que sería en la tierra. Sería el local donde adoraríamos, donde viviríamos el reino de Dios, donde no habría rey, no habría senador, no habría pobre, rico, no habría los que no tienen y los que tienen mucho, no. Sería un reino igualitario donde Dios mantendría su pueblo y su pueblo estaría protegido y seguro, su pueblo estaría cuidado. Queridos, ese era el plan de Dios para ese pueblo terco. Pero tú puedes sacar al pueblo de Egipto, pero es difícil sacar a Egipto del corazón del pueblo. Y ese pueblo de Israel nunca abandonó la idolatría. Y terminaron su historia de manera muy triste por la idolatría. Lo que me trae aquí a nosotros dos. ¿Has sacado de tu corazón la idolatría, Egipto, las ollas de Egipto? ¿Has sacado de tu vida cosas que te alejan de Dios? ¿Has logrado identificar las cosas que te hacen daño? Es difícil hacer a un lado, es difícil alejarnos de personas, es difícil alejarnos de grupos de amigos, es difícil de alejarnos de cosas que siempre las hicimos y nos gustan. Pero en nombre de algo mucho más grande que es el plan de Dios para nuestra vida, valdría la pena tener el valor de tomar esta decisión. Y hoy día yo lo invito a usted a tomar esa decisión. Elija seguir a Cristo, elija ser fiel a Él. Y usted verá que los planes de Dios son mucho más grandes de lo que usted se imagina. Entender los planes de Dios es literalmente imposible, pero es posible, aún así, elegir seguirlo a Él. Queridos, durante este estudio de esta semana, o usted que me acompaña por Instagram o TikTok o Facebook, si es tan amable, acompañe todo el estudio para poder entender todo lo que estoy presentando aquí. Durante todo ese estudio vimos algo. Seguir a Cristo es una decisión muy radical, pero aún así muy importante. Y valdría mucho la pena que usted acompañe todo el estudio para ver qué quiere decir todo eso. Uno de los puntos que voy a destacar es que difícilmente entenderemos los planes de Dios, pero aún así podemos ser fieles a Él. Permítame terminar este estudio con la lectura de una cita de Ellen G. White que está en el Comentario Bíblico Adventista. Acompañe por favor en pantalla. Dios es lento para la ira. Dio un tiempo de gracia a las naciones impías para que pudieran llegar a familiarizarse con Él y su carácter. De acuerdo con la luz dada fue su condenación, porque rehusaron recibir la luz y eligieron sus propios caminos antes que los caminos de Dios. Dios dio la razón por la cual no desposeyó inmediatamente los cananeos. No se había colmado la iniquidad de los amorreos. Debido a su iniquidad, gradualmente se estaban colocando en el punto en que no podría actuar más la tolerancia de Dios y serían exterminados. Hasta que no se llegara a este punto y se colmara su iniquidad, se pospondría la venganza de Dios. Todas las naciones tuvieron un periodo de tiempo de gracia. Las que invalidaron la ley de Dios se hundieron más y más en la impiedad. Los hijos heredaron el espíritu rebelde de sus padres y se portaron peor que ellos hasta que los alcanzó la ira de Dios. El castigo no fue menor por haber sido postergado. Comentario Bíblico Adventista, página 299. Y ese es el gran punto. Dios siempre nos dará la oportunidad de seguirlo a Él. Pero muy pronto llegará el día donde ya no tendremos esa oportunidad. La venida de Cristo es segura y está muy pronto.
Pero no es solamente la venida de Cristo. Uno nunca sabe cuándo será su último día. Y es muy importante que antes que llegue ese último día, usted y yo tomemos la decisión de seguir a Dios, sermos fieles a Él, avanzar siempre al lado de Él. ¿Le parece así? Quiero invitarlo a tomar la decisión de sermos radicalmente seguidores del Señor Jesucristo. Gracias por haber estado hasta aquí conmigo. Que Dios te bendiga de manera muy especial. Y nos vemos en los próximos estudios. Chao.